Hola queridos amigos, me alegra muchísimo que estemos juntos otra vez en el canal de Huyen. Les deseo un día lleno de alegría, energía positiva y mucha felicidad. ¿Saben qué? Hoy ocurrió una historia realmente inesperada relacionada con la motocicleta de nuestro amigo Ye. Suena emocionante, ¿verdad? Pero no se preocupen, porque detrás de todo esto se esconde una sorpresa muy especial que ninguno de los dos podrá olvidar. La moto, que parecía ser solo un medio de transporte cotidiano, de repente se convirtió en la protagonista de una situación divertida y un poco caótica. De un pequeño problema que parecía complicado, surgió una alegría inesperada que terminó siendo una experiencia tierna y graciosa a la vez. Lo más bonito no es solo la anécdota de la moto, sino ese momento en el que aprendemos a sonreír ante lo inesperado. A veces, esas situaciones que creemos molestas terminan transformándose en recuerdos dulces que nos llenan de optimismo y nos enseñan a valorar cada instante de la vida. Así que, ¿qué esperan? Acompáñenme ahora mismo a descubrir esta historia encantadora y prepárense para reírse mientras sienten cómo la calidez de la vida cotidiana nos abraza en cada segundo. La motocicleta de Ye había sido en otro tiempo su orgullo y su compañera inseparable en cada camino. Sin embargo, después de haber sido robada y recuperada con tanta suerte, ya no volvió a estar como antes. El motor fallaba, el chasis estaba desgastado y cada intento de encenderla terminaba en una nube de humo. Lo más duro era que la cantidad de dinero necesaria para repararla superaba con creces lo que él podía cubrir en ese momento. Durante días, Ye estuvo haciendo cuentas en silencio, intentando ahorrar cada moneda de su sueldo en la obra. Las comidas se hicieron más sencillas, los pequeños gastos quedaron de lado y cada billete guardado en su cartera se convirtió en un paso más hacia el día en que pudiera devolverle la vida a su vieja motocicleta. Una tarde calurosa, tras una jornada agotadora, se sentó bajo la sombra de un árbol al borde del camino. Desde allí sus ojos alcanzaban a ver a lo lejos la casa de Huyen asomando tras los bambúes. La distancia desde su casa hasta la obra ya era larga, y si a eso le sumaba el rodeo para visitar a Huyen y a la pequeña, todo a pie resultaba imposible. Entonces se dijo a sí mismo: de mi casa al trabajo ya es demasiado lejos. Si quiero pasar por la casa de Huyen, este trayecto caminando me consume medio día. No puedo seguir así. Abrió la cartera. Dentro apenas quedaban unos cuantos billetes arrugados, solitarios y tristes. Suspiró hondo con un peso que se le clavaba en el pecho, pero en vez de rendirse sus ojos brillaron con una decisión firme. Tengo que esforzarme más. Ahorraré, trabajaré horas extras si hace falta, pero conseguiré el dinero para reparar la moto. Solo así todo será más fácil y podré estar junto a Huyen más a menudo. El sol golpeaba con fuerza el sudor, resbalaba por su rostro curtido, pero una leve sonrisa apareció en sus labios. Ya no veía la moto como un simple vehículo. Para él era un puente hacia la familia, la manera de acortar distancias y de regresar, aunque fuera unos minutos, al pequeño hogar donde lo esperaban la risa cristalina de Maya y la mirada cálida de Huyen. Por la noche, cuando la obra quedaba envuelta en la oscuridad, seguía imaginando el día en que la motocicleta volviera a rugir. Se veía a sí mismo conduciéndola por los caminos del pueblo, el viento acariciándole el rostro y al fondo la casa acogedora donde lo esperaban las dos personas que más amaba en el mundo. Y era precisamente esa fe, ese deseo tan sencillo lo que le daba fuerzas. Aunque la vida le pusiera obstáculos, Ye seguía avanzando en silencio, con paciencia y firmeza, del mismo modo en que siempre había vivido discretamente,
pero lleno de amor y esperanza. Esa mañana, a diferencia de los demás días, Ye no fue directamente a la obra. En cambio, llegó temprano a mi casa con un aire de entusiasmo poco común. Yo estaba agachada en el huerto con las manos llenas de tierra mientras preparaba los surcos para una nueva siembra, cuando su voz sonó detrás de mí. «¿Qué estás haciendo, Huyen?». Levanté la vista y sonreí. «Estoy arreglando los surcos para plantar verduras, eso estoy haciendo». Ye dejó el sombrero a un lado, se sentó junto a mí y dijo con tono animado: «En el camino pasé por una casa donde el árbol de caquis estaba lleno de frutos maduros rojos y brillantes, y como mañana es día de luna llena, si los recogemos hoy y los llevamos al mercado, seguro que se venderán muy bien». Al oírlo mi corazón se iluminó. Era cierto, en los días de luna llena la gente suele comprar caquis para las ofrendas y nadie podría resistirse a los que han madurado en el árbol. Asentí con entusiasmo. «Entonces vamos juntos a cosecharlos». Ye sonrió con esa dulzura que tanto me reconfortaba. Rápidamente recogimos las herramientas del huerto y preparamos cestos, cuerdas y sacos. La emoción era tal que olvidamos el cansancio. El camino hacia el huerto de caquis estaba lleno de sol y el viento hacía danzar las hojas de los árboles. Cuando llegamos, la escena era deslumbrante. Racimos de caquis maduros colgaban como faroles encendidos, anunciando que el otoño estaba en su plenitud. Sentí un cosquilleo de alegría y los ojos de Ye brillaron como los de un niño que encuentra un tesoro. Comenzamos a trabajar. Él trepaba con agilidad y recogía los frutos, mientras yo abajo los recibía con cuidado y los colocaba en los cestos. De vez en cuando bromeaba: «Ten cuidado, si se te cae uno encima va a doler». Yo reía respondiendo: «Pues cosecha con cuidado para que yo no tenga que esquivarlos». Las risas se mezclaban con el crujir de las hojas, llenando el huerto de un aire alegre. Cada cesto lleno me hacía sentir más segura de que mañana en el mercado tendríamos un día exitoso. Cuando el sol comenzó a caer, los sacos estaban repletos de caquis rojos que iluminaban el patio. Me limpié el sudor y lo miré. Allí estaba Ye, atando con fuerza los sacos, concentrado y sereno. Una oleada de felicidad me recorrió, no solo por la venta que nos esperaba, sino por el simple hecho de haber compartido juntos ese trabajo hombro a hombro. Después de una mañana de trabajo intenso, las cestas estaban repletas de caquis, además de un gran saco que apenas podíamos levantar. Ye y yo nos miramos con una sonrisa cómplice. El sudor empapaba nuestras ropas, pero la satisfacción iluminaba nuestros rostros. Habíamos trabajado duro, sí, pero la recompensa estaba allí, tangible, lista para llevar al mercado y transformarse en el sustento de mañana. El camino hacia el mercado aún era largo, pero nuestros pasos eran ligeros, como si la alegría hubiera suavizado el peso sobre los hombros. Mientras avanzábamos bajo el sol del mediodía, Ye rompió el silencio con esa voz grave y cálida que siempre me hacía sentir segura. Voy a esforzarme para arreglar pronto la moto. Cuando la tengamos lista, podré llevarte a ti y a Maya al colegio, al mercado, a la cosecha. Todo será más rápido y no tendremos que caminar tanto. Levanté la vista hacia él y en sus ojos cansados por el trabajo descubrí un brillo de determinación. Para muchos, una moto no sería más que un vehículo, pero para Ye era mucho más un puente que acercaba a los corazones una promesa de vida más ligera y cercana a la familia. Sí, pero no te esfuerces demasiado, ¿de acuerdo? Lo más importante es tu salud. Maya y yo te necesitamos fuerte, no solo necesitamos una moto. Respondí con ternura y preocupación.
Él sonrió esa sonrisa tranquila que siempre disipaba mis temores. Lo sé, encontraré el equilibrio, pero cuando tengamos la moto, todo será más fácil. Seguimos caminando. El camino de tierra roja hacia el mercado se llenaba de vida. Personas cargando verduras frescas, carritos chirriantes repletos de frutas, las voces de los vendedores llamando a sus clientes y las risas alegres de los niños corriendo a la orilla del sendero. Entre esa sinfonía cotidiana, nuestras propias palabras se mezclaban con naturalidad. Hablamos del día siguiente de cómo organizaríamos el puesto para que se viera atractivo y pudiéramos vender más. Luego pasamos a hablar de Maya, nuestra niña ya recuperada, siempre curiosa y risueña. Ye me aseguró que cuando la moto estuviera lista, él mismo la llevaría cada mañana al colegio para que no tuviera que caminar tanto y yo pudiera sentirme tranquila. Lo escuché con atención, sintiendo en cada palabra el amor profundo que nos tenía a mí y a la pequeña. Sus sueños eran sencillos, pero tan sinceros que me conmovían construir poco a poco una vida más llevadera, donde el esfuerzo se mezclara con la esperanza y el cariño. El viento soplaba entre los campos trayendo consigo un aire fresco con aroma a tierra húmeda. Las cestas de caquis se mecían ligeramente sobre nuestros hombros como si fueran testigos de nuestro esfuerzo compartido y de la fe en que con paciencia todo se podía superar. A medida que nos acercábamos al mercado, el bullicio se hacía más fuerte, voces regateando, risas animales que cruzaban el eco de una comunidad entera, despertando con la llegada de un nuevo día de trueques y ventas. Miré a Ye y vi en su rostro, curtido por el sol, un destello de esperanza. Entonces comprendí la felicidad no siempre nace de grandes conquistas. A veces se encuentra en lo pequeño y lo cotidiano, en caminar juntos por el sendero del pueblo, en cargar frutas dulces que llevarán sonrisas a otros hogares, en hablar del futuro mientras se comparte el presente. Aquel camino hacia el mercado no era solo un trayecto de comercio, era sobre todo un camino de amor, de confianza y de sueños sencillos, pero resistentes que nos unían cada día más. Aquella tarde, después de una mañana agotadora de trabajo, Ye decidió quedarse a descansar en mi casa. La vivienda estaba en silencio, apenas rota por el murmullo del viento entre los bambúes y el canto incesante de las cigarras. Él se tendió en el lecho de bambú y en cuestión de minutos cayó en un sueño profundo. Yo sentada a su lado, limpiaba verduras mientras lo observaba. Su respiración era tranquila, su rostro curtido por el sol parecía por fin reposar. Cuando el sol comenzó a descender, Ye se movió levemente y abrió los ojos. Apenas se incorporó, se levantó de golpe y con un gesto repentino me rodeó con sus brazos. Con voz emocionada me dijo: «Huyen, ¿sabes lo que acabo de soñar?». Lo miré sorprendida y respondí con una sonrisa: «¿Qué fue, amor?». Sus ojos brillaban como los de un niño que descubre un tesoro. Soñé que vendía mi vieja moto y que con ese dinero compraba una nueva, más fuerte, más bonita. En el sueño te llevaba a ti y a Maya por todas partes, por caminos bordeados de árboles a través de campos dorados. Solo existían nuestras risas y una paz inmensa. Lo escuché con el corazón encogido. Aquel sueño era simple, pero en él se reflejaba todo el anhelo de un hombre que pensaba primero en su familia. Con dulzura le respondí: «Entonces soñemos juntos, Ye, y trabajemos para que un día ese sueño se haga realidad. Tendremos una vida mejor, lo prometo». Él guardó silencio unos segundos, como si saboreara mis palabras, y después asintió. En sus ojos había una determinación profunda, una promesa silenciosa que me conmovió.
La realidad, sin embargo, era otra. Afuera en el patio, la moto seguía allí, vieja y oxidada, con la pintura descascarada y el motor roto. No podía llevarnos a ningún sitio, ni siquiera recorrer el camino pedregoso del pueblo. Todo lo que teníamos de momento era ese sueño compartido. Yo sabía que Ye deseaba una moto nueva, no por vanidad, sino por amor. Quería que Maya no tuviera que caminar largas distancias para ir a la escuela, quería que yo pudiera llegar al mercado sin cargar peso sobre los hombros y quería que juntos pudiéramos viajar un poco más lejos, disfrutar de la libertad sencilla de estar en familia. Nos miramos sin añadir palabra, pero ambos comprendíamos, para alcanzar ese sueño tendríamos que ahorrar cada moneda, trabajar con paciencia, resistir la dureza de la vida diaria. La tarde se fue tiñendo de dorado y el patio se llenó de luz suave. Volvimos a nuestras tareas, él cargando los cestos, yo siguiéndolo con paso firme. El aire se llenaba de determinación. La moto nueva aún no existía, pero nuestro amor y nuestra unión eran ya el motor que nos empujaba hacia adelante. Estoy convencida de que llegará el día en que el rugido de un motor nuevo acompañará nuestros pasos, que las ruedas rodarán ligeras por los caminos del pueblo y que en los ojos de Ye brillará una alegría verdadera, ya no soñada. Ese día la realidad superará al sueño porque será el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestra fe y sobre todo de un amor que no conoce rendición. Xin chào các bạn, chào mừng đã trở lại với kênh của tôi. Ngày hôm nay, sau nhiều biến cố cũng như những khó khăn của Huyền và Đệ, thì hôm nay các bạn hãy cùng tôi đón chờ những giây phút hạnh phúc. Liệu đó có phải là giây phút hạnh phúc nhất của anh Đệ khi anh đang toan tính rằng sẽ kiếm thật nhiều tiền để sửa chiếc xe máy của mình, hoặc là sẽ bán chiếc xe máy cũ đó đi để có thể mua một chiếc xe máy mới để thuận tiện cho việc đi lại của cả Huyền và anh Đệ, cũng như công việc của anh Đệ sẽ thuận tiện hơn. Khi đi bộ thì mất khá nhiều thời gian từ nhà anh Đệ đến nhà Huyền và đến nơi làm việc, vừa tốn sức lại vừa tốn thời gian, đặc biệt khi Huyền đi thu hoạch sẽ rất là khó khăn. Vậy nên không biết rằng liệu chiếc xe máy mới mà chúng ta chuẩn bị được đón xem trong video ngày hôm nay liệu có phải là món quà mà mọi người dành tặng cho anh Đệ hay không, hay đó chỉ là một giấc mơ của anh Đệ. Muốn biết đó là thật hay không thì các bạn hãy cùng tôi khám phá trong tập ngày hôm nay nhé. Chắc chắn sẽ đem lại cho bạn những giây phút hết sức tò mò và hấp dẫn. Cảm ơn các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ chúng tôi. Chân thành cảm ơn.